Salam fellas, bueno, estamos en un sitio un poco random y es que como estamos unos cuantos días en Bishkek nos comentaron que había un sitio de tiro. No es que sea amante de las armas, porque nunca he tenido ninguna de verdad en mi mano. Sí que siempre me ha gustado el paintball, airsoft y ese tipo de cosas, pero en Europa o así es muy complicado ver realmente un sitio. Y vamos a disparar AK-47, las míticas rusas. Obviamente aquí es un sitio ex soviético, así que todos son armas rusas. Y también un francotirador, Dragunov, también muy típico de Call of Duty, que es uno de los juegos que siempre he jugado desde pequeño. Obviamente siempre utilizad armas en sitios así, sitios controlados donde disparas a un muñeco o a un panel y ya está, nunca a personas de verdad. No creo que haga falta decirlo, pero bueno, eso. Los niños también van a disparar. Peaky Blinders. Ahora mismo overbooking aquí para disparar, ¿no? Hay un huevo de gente, ¿eh? Pero el mejor está aquí sentado, que soy yo, obviamente. Bueno, os cuento un poco los precios. Aquí, como veis, las pistolas. Mínimo tienes que comprar 20 balas y cada bala son 80 soms, que sería casi como 80 céntimos. En mi caso, que voy a disparar la AK-47, hay que comprar 30 balas a 50 soms cada una, cuesta unos 15 euros un cargador. Y después también dispararé esto, que obviamente aquí no se entiende nada, pero si lo traduces es Dragunov y son 10 disparos a 100 cada bala, así que pagas 10 euros. En total pagaré 25 euros para disparar esas 40 balas, esas dos armas, que son las únicas que conozco, sinceramente. Las otras ahora os lo enseño un poquito, pero no las conozco. Si os gusta el vídeo y si queréis venir, pedídmelo, me podéis agregar en mi Instagram y ahí os escribo la dirección y eso, porque realmente no sé cómo se llama, está en ruso, a mí me lo pasaron. Dejaros un buen like y suscribiros al canal, activar las notificaciones, haceros miembros y eso. Y vosotros dejad en los comentarios, ¿os gustaría probar esto? La verdad que en Europa no, pero no sé, ¿dónde estás tú? ¿Lo has probado nunca? Deja en los comentarios y vamos a repasar un poco las armas. También tienen, por ejemplo, las escopetas, ¿no? Como aquí, son 10 disparos, pero te lanzan los platillos y los puedes disparar. Cosa que sería curioso, pero bueno, no me daba más el presupuesto, no quería gastarme más. La Kral Arms, MP43, MP27, que son como escopetas. Luego estas que no sé, AK-102, no sé. ¿Algunos reconocéis alguna? Porque yo no, mira que juego el Call of Duty, pero no las reconozco. Las normas son claras, trata las armas como si estuviesen cargadas siempre. Nunca apuntes a algo que no estás dispuesto a destruir. Pon tu dedo fuera, digamos, del trigger. Me sale en inglés, pero obviamente porque lo leo en español no me sale. Hasta que estás a punto de disparar. Y siempre estate seguro de lo que hay delante tuyo, para que no haya una persona y le dispares. Bueno, pues este será nuestro como profesor y ella nos traducirá. Nos han dado para ponerlas eso, para no escuchar el boom, y gafas de protección. Es seguridad, porque la verdad estábamos antes de venir y se escuchaban un ruido increíble. You're gonna be ready. You have to push with this waist nicely. Touch it. That was really good. A la primera lo he tocado. No he tocado ninguna más. Oh, good shot. Vamos. Yeah. Yeah, you got it.
Bueno, he tocado ya 2 objetivos, está chungo, el retroceso es boom, pero he tocado 3 veces, ¿eh? Yo creo que no lo hago mal. El sonido también es muy fuerte. Bueno, pues he hecho unos 20 disparos y he tocado 3 con la AK-47 mítica rusa. Después probaremos el francotirador, que esto sí que debe doler. Oh. I touch it, Yeah, you got it. but I think I wanted to touch the other one. Oh. He tocado una y quería apuntar a la Okay. otra. Oh, yes. It was good shot. Chorras, a little bit. Maybe just. Tocado, el segundo. How you say well done in Kyrgyz? Azamat. 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 And shoot, how you say shoot? Vöstrel es disparar, así que vamos a disparar. A ver si toco, Quedan pocas disparos. Oh, you got it. You got it. Six times I touched it. 6 veces creo que he tocado. De 30 no está mal, ¿no? De 30 disparos yo creo que habré metido 6. Disparamos la AK-47, he hecho unas 6 o 7 toques de 30. Está a mucha distancia, o sea, está muy lejos. Yo creo que me he sorprendido de mí mismo. A 100 metros de distancia he tocado a 6 de 30. So, it's good, like 6 from 30. It's really good. 6 de 30 dice que es bastante bien. You never touch it. No. Pues vamos a ver ahora con el franco. Yo estaba disparando aquí la primera línea, no sé si se verá muy bien. Ahora con el francotirador puedo disparar a 200, que es la segunda línea rosa, a 300, que es la tercera línea, y hasta ahí al fondo, eso blanco que se ve, son 700 metros. ¿Voy a tocarlos o no? Mirad cómo se ve desde el mirador. Desde aquí. Uf. Y aquí tenemos el Dragunov, señores. Mirad las balas del Dragunov. También mítica. Bueno, vamos a ver qué tal el Dragunov. Pero esto es muy grande. Vale, la mano en el cargador y esto siempre aquí. 3, line, 2, 1. In the middle. Okay. Bueno, vamos a ver el primer disparo. 100 metros. ¡Uy, qué nervios! Touch it? No? I touch it? No. Yeah. Really? Oh, le he tocado, Le he tocado. Really? Next. Yeah, 200. Vamos a probar ahora 200 metros. 200. Yes. Touch. Wow. Ojo, toco. That's También he tocado amazing. de 200, Next. 300. Vamos a probar 300. La verdad es que después del disparo no veo nada. O sea, se me cierra todo. 300, ¿verdad? 300. La verdad es que se ve muy limpio, desde el mirador. Pues 300 no lo toco. ¿Sí? Yes. Rated. Vamos a probar 400. Down. Listo. Down. ¿Touch it? He tocado 400. 300. Aquí tiene
como un mirador donde va tocando para que se vea bien la distancia. No he tocado 300, he tocado 100, 200 y 400. Mirad todas las balas que he disparado. El chico que estaba aquí, digamos, como mi profesor, ha dicho que por ser la primera vez, que es la primera vez que disparo, que bueno, que ha flipado, que lo he hecho súper bien con el Dragunov, con el francotirador. Como os he dicho, he tocado el 100, 200 y 400. El 300 he disparado como 5 o 6 veces y no lo he tocado. El de 400 a la segunda, el de 100 y 200 a la primera los he tocado. Y con el AK-47 de 30 disparos a 100 metros he tocado 6 o 7 veces, creo. Así que bueno, la verdad, yo me he sorprendido a mí mismo. Pero vaya, no es muy difícil. Si te tomas el tiempo, miras bien y eso, pues no se me ha dado mal. Esta debe ser la cáscara del Dragunov y esta del AK-47. Me llevo una de cada. Voy a coger la chaqueta y mirad qué hay dentro. Me la voy a llevar de recuerdo, creo. Ya he acabado de disparar, como os he dicho, lo he hecho muy bien. Soy una puta máquina de matar, pero no lo voy a utilizar, esa habilidad que tengo. Tienes que relajarte de ser humilde. Porque no, matar está mal. Por ejemplo, los disparos del francotirador, he de decir que dolía bastante y una vez cuando disparas, o sea, yo lo veía todo negro, o sea, además el retroceso y eso hace que no veas si lo he tocado. En cambio con la AK-47 sí que en el momento lo podía ver, pero con el Dragunov el tío me decía, lo has tocado, pero yo realmente no lo había visto porque al momento de disparar, no sé si instintivamente cerraba el ojo. Lian no ha podido disparar, de hecho no ha podido estar ni ahí porque el ruido era muy alto, el boom era realmente estremecedor y ella no ha podido aguantarlo porque había unos chicos disparando ahí, bueno, ya lo vais escuchando, disparando con francotiradores que hacía un puto ruido, madre mía. Ella no podía aguantarlo y se ha ido a cerrar como en la casita y por eso no ha podido ni probar el disparo porque sí que le hacía. Do you wanted to shoot? I wanted, but it was so horrible for me, the sound, so I cannot. Quería disparar, al menos probar, pero el ruido era muy fuerte para ella. Y bueno, la verdad es que la experiencia a mí me ha gustado. O sea, lo repetiría. Quizás cuando vaya a Vietnam hay sitios que también lo hacen, pero nunca lo había probado ahí, en los túneles de Cu Chi sobre todo. Y bueno, tampoco es que sea algo barato, pero bueno, para probar, ¿no? En esta vida hay que probarlo todo. Y sinceramente me ha gustado, lo recomiendo. Si os gusta este tipo de cosas, ¿no? Si os gusta un poco, pues, los juegos como Paintball, Call of Duty, todo esto, es una buena manera, pues, de probar en la vida real, disparar una arma real sin tener que ir a la puta guerra y todas esas mierdas que no deberían existir. De hecho, si las armas solo funcionaran para esto sería lo mejor, ¿no? Para que la gente se explaye un poco, pero que nunca saliesen de esas cosas y no pasaran las masacres que pasan a veces, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde como las armas son legales, tenerlas en casa, claro, tienes esto, un día se te cruza la cabeza o estás un poco loco y nada. Así que bueno, súper en contra de la legalización de armas y eso, solo como uso, como máximo algo así, uso recreativo, pero bueno, que si se prohibiesen del todo, no, o sea, yo votaría que sí. Así que nada, dejaros un buen like si os ha gustado el vídeo, la experiencia, dejad en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.